Hola YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora ya vamos ahí subiendo más contenido poco a poco. Hoy quiero contarles un poco sobre cómo fue que empecé en el diseño. Si seguís este canal sabrás muy bien que soy diseñador gráfico y que me gusta un montón todo este mundo de la comunicación. Pero como todos tenemos nuestros inicios, hoy quiero contarles un poco sobre mi historia y cómo fue que me empecé a interesar en todo esto del diseño hasta el punto en el que llegué a trabajar en esto. Si les digo que empecé así porque yo quería ser diseñador y sabía que iba a hacer esto, la verdad les estaría mintiendo. Yo no sabía qué quería hacer. Yo nunca jamás pensé que fuera a estudiar diseño, que yo me iba a dedicar a esto. Pero digamos que mis inclinaciones por el diseño vienen desde tiempos inmemorables. Como cualquier niño, creo que pues todos dibujamos en nuestra infancia. A mí en lo personal me gustaba mucho. Yo lo hacía casi que todos los días, si no es que lo hacía todos los días. Y pues gracias a Dios mis papás siempre estuvieron promoviendo la creatividad tanto en mi hermano como en mí. Pero yo diría que mis orígenes como diseñador se remontan a cuando yo era muy pequeño. Gracias a Dios en la casa siempre hubo una computadora. Mi papá siempre ha trabajado con computadoras y entonces por eso en casa siempre hubo una computadora. Cuando éramos muy pequeños, muy pequeños, me refiero a niñitos pequeños de 3, 4 años, si no es que antes. Pero desde que yo tengo memoria ha habido una computadora en la casa. Siempre he tenido como que mi escritorio para trabajar o para usar la computadora. Éramos muy pequeños, teníamos una mesita chiquitita, donde había una gran computadora que era la que usábamos en la casa. En aquel tiempo pues las computadoras no eran como son ahora, que pues uno puede hacer un montón de cosas. Era Windows 95 creo yo. Y teníamos un jueguito. Mis papás siempre como les digo, siempre se encargaron de promover la creatividad y el razonamiento en nosotros desde muy pequeños. Y nunca tuvimos jueguitos así tipo Mario o cosas así normales, digámoslo. Los juegos que teníamos y usábamos eran más como educativos. Y entre todos esos juegos estaba este, que se llamaba Crayola Studio Art. El juego básicamente se trataba de colorear, era como un libro de colorear pero en la computadora. Estaba en inglés y uno tenía un montón de materiales para usar. Marcadores, crayones, lápices, acuarelas, pinturas, acrílicas, óleos, cosas. O sea, para hacer un juego era así como que con un montón de materiales para usar. Y nosotros jugábamos eso, o sea, nos metíamos a la compu y pintábamos y dibujábamos y hacíamos cosas así. Yo a ese jueguito es el que le echo, digamos, la culpa de todo esto del diseño. Porque si lo miramos así, en realidad es como que un ilustrador para niños o algo así. Con el tiempo pues fui creciendo, las computadoras fueron avanzando. Cuando yo era un poco más grande, como les digo, siempre me gustó dibujar. Tanto que a todos los niños de la clase les gustaban mis dibujos. No es por hacerme las de grandote y de bueno, pero a todos les gustaban mis dibujos. Entonces llegué al punto de que pues los niños me pagaban por dibujarles algo, dibujarlos a ellos y cosas así. Hubo una vez cuando salió esta película de Star Wars 3. This is the end for you, my master. Yo la vi y me gustó tanto que hice como que un cómic de la película. Yo hice cómics de la película Star Wars con mis dibujos. O sea, básicamente era la historia de Star Wars 3, pero con mis dibujos de niño de 12, 11 años. Y los vendí. O sea, yo los llevé. Miren muchachos, este lo hice yo porque vi la película y bla. Y todos, ¡ay, qué chilero! Que queremos que nos hagas uno. Y cómo iba yo a dibujar 20 cómics de una vez. Era un montón de trabajo para mí. Entonces lo que hice fue hacer un cómic y fotocopiarlo. Así. Y a todos engraparlos hasta que hice las 20 copias que me pidieron. Entonces lo que hice fue hacer un cómic, fotocopiarlo, engrapar y unir todas las copias de los dibujos en un solo cómic y hacer como digamos así las copias de los cómics esos. Y cuando llegué al colegio llegué a entregar los cómics, dinero
No me recuerdo en qué usé ese dinero, pero, o sea, ya estaba, digamos, ilustrando. Después, con el tiempo, entré en la secundaria, mis intereses empezaron a cambiar. Aunque siempre, digámoslo, que todo estuvo siempre enfocado en el arte. Cuando empecé a crecer, me empecé a interesar en la música. Tomé clases de guitarra, fui al Arte Centro Andrade Pais, donde estuve rodeado también de artistas, aunque como era muy jovencito y muy pichón, no me soltaba tanto como para hablar con otros artistas, pero siempre estuve en ese entorno artístico. Después me fui al Conservatorio Nacional de Música de Guatemala, donde igual rodeado de música y arte, y aunque yo no le hablaba a nadie porque era muy tímido, siempre me interesó el arte, y por eso creo yo que la música es un factor que influye mucho en mi arte. Crecí, dejé las clases de guitarra y de música porque empecé el siguiente gran capítulo en mi vida, digámoslo así, que es la patineta. Empecé a patinar, ya nunca me bajé de la patineta desde que tengo como 16 años, algo así. La cosa es que, ¿por qué les cuento esto? Porque yo siento que el skate fue como que un factor que influyó mucho en mí, ha influido mucho en mí. En este mundo del skate todo es visual, todo tiene que ser bonito, todo tiene que estar bien hecho. Los gráficos de las tablas son muy importantes porque si un gráfico es feo no lo vas a comprar. Hay mucha fotografía, mucho video. La historia del skateboarding, digámoslo así, es muy gráfica, está llena de arte. El skateboarding está lleno de arte y yo creo que eso también me hizo más como estar con ese chip artístico y visual. Por el skate es que yo me empecé a interesar en la fotografía, en el video, porque pues nos tomamos video con los cuates con los que patinaba y todo. En esos tiempos de joven skater teníamos un como grupo, un como crew de skate, al que le llamamos The Blizzard Team. Ese fue mi primer logotipo. El primer logotipo que jamás hice en mi vida fue el logotipo de The Blizzard Team. Todavía me recuerdo que lo hice en Paint y hasta la fecha todavía me encanta este logo. O sea, es mezclar una fuente Black Letter con otra fuente. A mí en lo personal me gusta un montón todavía. Es mi primer logotipo, lo hice en Paint. Pero digamos que ahí fue como que ya empecé a interesarme en el diseño, en crear cosas en una pantalla de computadora. Y este capítulo fue bien importante porque yo empecé a estudiar a distancia. ¿Por qué? Porque desde ese entonces para mí el tiempo ya era algo muy importante. Yo quería poder disponer de mi tiempo y hacer lo que yo quisiera, desde patinar hasta concentrarme en otros asuntos más así como espirituales. Entonces yo ya entendía que el tiempo era algo muy valioso. Entonces empecé a estudiar, seguía patinando, seguía haciendo mis otros asuntos personales. También desde ese entonces trabajo con mi papá con lo de las compus. La verdad es que hacía bastantes cosas para ser un joven de 16 años. Lo interesante de aquí es que yo no estudié diseño. La carrera que yo elegí fue un bachillerato en ciencias y letras, algo así muy común, que jamás hubiera creído yo que me iba a llevar al diseño. Lo cual, digámoslo así, me llevó al siguiente capítulo. Cuando salí de estudiar, dije, me voy a dedicar a trabajar. Trabajé todo un año con mi papá, sin estudiar ni hacer nada más que patinar y trabajar. No me enorgullezco de eso porque en realidad es tiempo perdido. Jovencitos que estén viendo esto, no hagan eso. Aprovechen su tiempo. De veras, es muy valioso y no regresa nunca. Eso fue en 2013. El 2013 lo pasé así como que trabajando y patinando. En ese año yo empecé un proyecto que se llama Loto Skate Shop. La idea era crear una tienda de skate mía a través de Facebook, porque ¿qué va a tener un joven de 18 años dinero para tener un local y un montón de inventario y esas cosas? Entonces yo empecé una tienda, digámoslo así, en Facebook. Hice ese logo en Paint. Otra vez llegué a Paint. Y entonces, mientras yo iba corriendo ese proyecto del Loto Skate Shop, me iba dando cuenta de lo importante que es el aspecto gráfico en los negocios y en la vida, digámoslo así. Después de ese año, tanto mis papás como yo estábamos así como que no te puedes quedar así sin saber nada más que lo que te enseñaron en el colegio.